Celtas, mirar qué noche mágica de San Xoán. Mirar qué pasada el sol, solsticio de verano. Mirar qué color naranja, increíble. Y mirar aquí para mi izquierda, mirar la mar, qué paisaje tan espectacular. Increíble, noche mágica de San Xoán. Vamos a ver otra vez el sol, porque esto es increíble. Mirar qué fuerza tiene el solsticio de verano, increíble. O sea, no pudo salir mejor, ¿vale? Celtismo en estado puro. Y ahora vamos a prender la foguera de San Xoán. Celtismo en estado puro. Bueno, ya veis que está anocheciendo y tenemos aquí otro de los ritos de esta noche tan mágica. ¿Sabéis lo que es esto? Esto se llama liga o arfuellu en asturiano. En castellano, muérdago. Mirad, ¿veis el muérdago aquí? Esto se tiene que cortar el día de Santa Lucía, que es el 13 de diciembre, que dice la tradición que por Santa Lucía mengua la noche y medra, o sea, crece el día. Hay que cortar esto, porque antiguamente los druidas lo que hacían era, cortaban ese día, el día de la luz, Santa Lucía, cortaban con una hoz, con una foceta, como se dice en asturiano, con una hoz de oro, el muérdago, y el más apreciado era el que estaba en el carballo, en el roble, ¿vale? Y lo tiraban sobre una sábana blanca, no podía tocar el suelo, porque dicen que esta planta es una planta aérea. Si os fijáis, el muérdago donde crece es en los árboles, entonces lo hay que cortar y lo hay que poner, ya sabéis la tradición, lo hay que poner encima de la puerta, y podéis utilizar pues un saquín de tela como este, porque esto tiene unas bolas blancas y cuando se seca caen. Para que no caiga podéis usar esto y lo metéis aquí, lo cerráis y lo ponéis encima de la puerta, y ahí ya os podéis viene la tradición de dar 2 besos, que también es celta esa tradición. ¿Por qué se ponía el muérdago y se daban 2 besos? Porque los celtas recibían a todo el mundo con 2 besos. Vale, entonces como quedó la tradición de poner para ahuyentar los malos espíritus y para tener suerte esto encima, pues se relacionó la tradición de los besos que siempre se dan con la del arfuello, la de la liga, la del muérdago, ¿vale? Y esto tenéis que colgarlo en casa, cortarlo el día de Santa Lucía, mejor que os lo regalen, ¿vale? El día 13 de diciembre. Cuando os lo regalen podéis hacer con un amigo o una amiga, oye, te regalo yo a ti el arfuello, la liga, el muérdago, y me regalas tú a mí, lo colgáis en la puerta de casa, y tiene que estar en la puerta de casa sin tocarlo hasta un día como hoy, 23 de junio, la noche de San Xoán. Y esto, lo que vamos a hacer, lo que está dentro, claro, el muérdago, no el saquín que nos vale para este año, es el día de hoy quemarlo en la foguera, ¿vale? O sea, lo cogemos el día 13 de diciembre, o que nos lo regalen, y hoy, el día de San Xoán, el día de la foguera, la víspera de San Xoán, lo quemamos, ¿vale? Y así purificamos la casa y tenemos suerte todo el año, ¿vale? O sea que ahora nada, queda muy poco para encender la foguera y ya vais a ver cómo lo vamos a quemar, ¿vale? Venga. ¿Qué tal, celtas? Ya tenemos aquí la foguera y vamos a hacer 2 ritos. El primero, ahora que no los ve nadie, vamos a tirar un papelín con deseos. Ahora que no los ve nadie, aquí tenéis el mío: salud y celtismo, como no puede ser de otra manera. Vamos a tirar primero el papel. Tengo un ayudante aquí que se llama Mateo. A ver, vamos a tirar el papel, ven a la foguera. Yo todavía no lo he escrito. Pues escríbelo ahora. Dice Mateo que todavía no lo ha escrito. Lo vamos a escribir ahora, ven. Y el segundo rito, después del papel, tenemos aquí la liga, el arfuello o el muérdago, según lo llame cada uno. Ya sabéis que lo hay que coger el día de Santa Lucía.
yo lo guardo en este saco para poder colgarlo de la puerta. El día de Santa Lucía, el 13 de diciembre. ¿Eh? ¿Sabéis por qué el día de Santa Lucía? Porque mengua la noche y crece el día. Vale, vamos a tirar aquí la liga a la foguera y así queda la casa y el espíritu purificado. Ya está. Tiramos el papel y tiramos la liga. Ahora llega Mateo, nuestro ayudante, con el deseo. A ver, ¿qué pediste tú? ¿Qué pediste? ¿Qué pediste? A ver. Un Kizkazón. No sé lo que es, pero debe ser un juguete. ¿Un Kizkazón se llama? Hala, tíralo, venga. Un Kizkazón pidió. Hala, muy bien. Pues ya está. El Kizkazón y la salud y el celtismo. Vale, pues ahora nada. Hay que retirar, que hay que madrugar para coger la flor del agua. Venga, feliz noche de San Juan. Celtas, ya estamos en casa. Vamos a hacer ahora los ritos que nos faltan después de un día maratoniano de rodar este vídeo. Y mirad, tenemos aquí, como os dije, el vaso de sidra, con agua, que acabo de llenar del grifo. El huevo con el vaso de sidra, ¿vale? Tenemos aquí una fuente que nos vale, puede ser un balde, ¿vale? Y la flor de Benito o el sabuco, cada uno como lo llame, que cogimos antes, ¿vale? Entonces vamos a hacer, empezamos con el rito, cogemos la flor de Benito y la echamos ahí en la fuente. Ya está aquí, ¿vale? Ahora vamos a echar agua. Ya veis, echamos la flor de Benito y luego el agua. Ahora esto lo vamos a poner aquí a la ventana, a la fresca toda la noche. Y con este agua, bueno, ya lo vais a ver mañana, tenemos que lavar la cara, todos los de casa, ¿vale? Y así estamos bellos y la piel tersa todo el año, ¿vale? Bueno, esto por un lado. Por otro lado, ahora cogemos el huevo con el vaso y lo vamos a echar dentro, ¿vale? Ahí está, Mira, ya lo veis. Y esto lo vamos a poner también a la ventana, a la fresca. Esto y la flor de Benito, ¿vale? Lo vamos a poner ahora a la fresca y mañana por la mañana ya vemos si salió el barco de San Juan y lavamos la cara con la flor de Benito, con el agua, ¿vale? Pues nada. Mañana por la mañana, ahora nos vamos a acostar ya que son las 2 menos 20 de la madrugada. Tenemos que madrugar para ir a coger la flor del agua. Vamos a ir a la fuente de Merún otra vez. Y tenemos que ver si nos sale el barco de San Juan y lavar la cara con el agua de la flor de Benito. ¿Vale? Pues venga, hala, hasta mañana. ¿Qué tal, celtas? Buenos días, son las 5 de la mañana. Dormimos bastante poco y sacamos de la ventana el vaso de sidra con el huevo y la flor de Benito, el sabuco, para lavar la cara ahora y estar bellos todo el año. Aquí podéis ver, igual fue porque estuvo poco tiempo, porque ya veis que a las 2 y pico fuimos a dormir y dormimos 3 horas. No salió el barco de San Juan, salió nada, una vela, ahí, ¿la veis? Una velina ahí, poco, no salió bien. Yo creo que fue porque estuvo poco tiempo, simplemente porque la providencia no quiere que tengamos suerte este año. Pero no salió el barco, ya veis que no hay ni trampa ni cartón. Y ahora vamos a lavar la cara con el agua de aquí. Cogemos un poco de agua, mira. Tiene flores de Benito, lavamos la cara con el agua,
Así tenemos la piel tersa todo el año, ¿eh? Así lavamos la cara y un poco la calva también, ¿eh? Para tener la calva tersa. Y hay dos ritos más, ¿eh? Que uno vamos a hacer ahora y no lo vamos a grabar por cuestiones obvias, que es desnudarse en un prado, ¿eh? Y con las gotas del rocío, la rosada se llama, restregarse por todo el cuerpo y estar sano todo el año. Lo vamos a hacer ahora, porque tiene que ser en la madrugada. Y otro es hacer, esta noche era la noche de las trastadas, hacer putades, cambiar las portillas de sitio, esconder los carros, esconder los aperos de labranza, eso también se hacía mucho esta noche, ¿vale? Pues nada, ahora vamos a coger la flor del agua a la fuente de Merún. Venga, vamos. ¿Qué tal, celtas? Buenos días. Ya estamos aquí en la fuente de Merún para coger la flor del agua. Son las 6:15 de la mañana. No sé si escucháis el canto de los pájaros. ¿Escuchad? Ahí está. Pues vamos a coger aquí la flor del agua. Ya sabéis que es ser el primero en beber de una fuente en la mañana de Sant Joan. Ya veis que está nublado y está orvallando un poco. Ya sabéis que el clima, el tiempo en Asturias es muy cambiante. Pero bueno, vamos a beber de ese caño, del de la izquierda y del de la derecha también, por si acaso, para que nos dé suerte todo el año. Bueno, vamos a repasar todos los ritos. Ya visteis lo que hicimos ahora en casa, que fue lavar la cara con el agua que dejamos a la fresca toda la noche con la flor de Benito, visteis lo del barco de Sant Joan. Podéis hacer también un rito moderno, ir a una playa y saltar 7 olas. Eso es un rito moderno, igual que el del papel. Ya visteis que yo pedí salud y celtismo y Mateo pidió un quizazón. Eso es un rito moderno, esos son modernos, ¿vale? También podéis ir a coller el trébole, a coller el trébole en la noche de Sant Joan, a coller el trébole, a coller el trébole, los míos amores van. Tenéis que encontrar un trébol de cuatro hojas. Podéis ir a desencantar una siana. Aquí cuando llegamos no vimos ninguna siana. Igual nos sale ahora y le damos un beso y la desencantamos, a ver si se sale a peinar sus cabellos dorados con un peine de oro. Podéis ir a una cueva. Esta noche, la noche de Sant Joan, es la única noche del año donde los cuélebres, que es otro personaje de la mitología asturiana, que es un dragón, están en las cuevas y custodian tesoros. Entonces es el único día del año, la única noche donde los cuélebres pierden su poder, y podemos ir y coger el tesoro. Son guardianes de tesoros que están ahí guardando. Vale, ¿qué más ritos hicimos? A repasar. Quemamos también la liga o el fuello o el muérdago, como lo llaméis, en la foguera. Y ahora vamos a coger la flor del agua. Que veis por ahí ya está amaneciendo, no se ve porque no hay sol, está nublado y está orvallando un poco, pero vamos a coger la flor del agua en los dos caños aquí de la fuente de Merún. Vamos allá. Suerte todo el año. Vamos a coger la flor del agua. Y en el otro caño también, por si acaso. Qué fresca. Bueno, doble trisquel, ya el saludo celta a doble mano, doble trisquel. Cogimos la flor del agua, o sea que ya está todo acabado. Bueno, pues aquí acaba este vídeo. Agradezco que os suscribáis a mi canal, Abraham Rodrigo, que deis con la manina para arriba a me gusta y que compartáis, ¿vale? Bueno, pues hasta el próximo vídeo, celtas. Un abrazo.